En el capítulo anterior de Vagabunda Mochilera. Un baño de hoyito, nos volvemos a encontrar, ¿eh? Tengo una manada de perros. Me están siguiendo todos. Ya nos vamos. Vagabunda Mochilera. Aprovechando que ya se acabó la clase, les voy a contar lo que sigue de esta aventura. Después de Mumbai, terminé yendo a Goa. La verdad es que hice una encuesta en Instagram, ganó más que no fuera Goa. La gente quería que me quedara en Mumbai. Yo siempre soy como de querer visitar, aunque sea un lugar que sea playa, cuando voy a un país, por lo menos trato, si no puedo, pues no, ¿verdad? Pero siempre que llego a un lugar, siempre es de que quiero un lugar que sea playa, pues para conocer cómo son las playas de esos lugares. En este caso fue Goa, porque era la playa más cercana. Honestamente, yo quería una playa que se llama Kerala, que está un poco más lejos y que más gente me recomendó. Sin embargo, pues cuando busqué así como vuelos baratos en playas, me salía Goa como el más barato. Aparte de que en Mumbai, pues cuando platiqué con este amigo, el que les conté, los chiles españoles, me dijeron así como, nosotros vamos a ir a Goa, neta, Goa es increíble. Todo el mundo nos dice que es turístico, que es barato, que está padre, ¿no? Si ellos ya van a ir a Goa, yo me iba a ir a Kerala sola, pues mejor me voy con ellos a Goa y que ellos me cuiden, ¿no? Están mis amigos. Vámonos a Goa con chile español. Oh, the Irish house. Insisto, este aeropuerto está súper push. Súper push. Como mi express aeropuerto, Sabudaba Guava. O Sabudaba Guava, algo así. Hasta esto es delicioso. Es como picante y dulce. Es un tajo vegetariano con curry. Más que nada porque pues yo tenía ganas como de salir de fiesta, pero pues no quería salir de fiesta sola o con extraños, ¿no? Porque pues no, nunca debes de salir con extraños que sean muy raros. Llego a Goa y pues mis amigos españoles, o sea, me los he encontrado en el aeropuerto, pero pues ellos iban a volar más tarde e iban a volar a otro hotel. Y bueno, ya con el check-in hecho, ahora sí vamos a turistear por ahí. Vamos a ir a ver aquí cerca la playa cómo es y luego regresamos porque ya es noche. Quedé con mis amigos españoles de salir en la noche porque pues ellos me van a cuidar. Yo no puedo andar ahí en la noche ahí caminando, y más en un país donde no conozco. Y ellos me dijeron que sin pedo, que saliéramos juntos a agarrar la peda, pero pues su vuelo se retrasó, aparte volaron una hora más tarde, entonces los voy a ver hasta el rato. Primero lo primero que es saber cómo son las playas de aquí, ¿no? Obviamente mañana nos vamos a levantar para el amanecer, para ir a verlo en la playa, pero pues vamos a ver cómo se ve de noche, al cabo nuestra cámara es buena. Hay muchísimos hostales aquí en Goa, nomás en lo que caminé una calle y he visto como 3. Es que es un lugar de mochileros y también hay muchas vacas y animalitos. Yo iba a quedarme en un hostal, entonces llegué a mi hostal y la verdad se me hizo súper cool el hostal. Era súper hippioso el hostal. Estaba yo, se supone que en un cuarto con otras personas, en un cuarto con literas, pero al final estuve sola porque nadie más se quedó. Todo el mundo era súper amigable. Literalmente, en cuanto llegué a mi hostal, dije, voy a ir a conocer la playa, que eso vine, ¿no? Me voy caminando a la playa, alcancé a llegar al mar, era muy lindo, se miraba muy bello. Sin embargo, había muchas hormigas picándome las piernas, o sea, no duré nada en el mar por eso. Y me regresé, pero justo cuando iba a regreso, unos chicos de una moto me empezaron como a seguir. Yo no los grabé porque pues me sentí como de que no los quería estar intimidada, pero me están siguiendo en una moto y estaba así súper asustada, entonces dije, ay no, a lo mejor no debí haber venido aquí sola a Goa. No me hacía nada, simplemente estaba yo caminando y ellos como que caminaban conmigo en la moto y estaban súper molestos, ¿no? X, el punto es de que llegué a mi hostal toda asustada y me puse a platicar con una chica italiana súper buena onda. Venía caminando de la playa para acá, unos güeyes me empezaron a decir how much en una moto. Obviamente los ignoré y empecé a sacar mi gas pimienta por cualquier cosa. Y luego volvieron a pasar y volvieron a decir how much. Y yo así como de, verga, o sea, ¿qué les pasa? Déjenme en paz. Yo ya tenía mi gas pimienta súper preparado. Vine así como súper rápido al hostal y me vieron con cara asustada el de lobby, me dice, ¿estás bien? Le dije, sí, lo que pasa es que venía caminando para acá y me empezaron a decir how much. Y el chico así como de, ¿qué? No puedo creerlo. Neta, aquí súper seguro, no manches. Si quieres salir nosotros te acompañamos y así. Y ya no voy a salir, me voy a bañar, voy a subir un video para mi canal y luego voy a esperar a los chicos estos de España a ver si llegan, porque como han llegado muy tarde, pues igual yo me duermo primero antes de que lleguen. Ay, y aparte me quiero levantar a las 6 de la mañana, entonces no puedo estar tanto si quiero levantarme temprano. En el hostal vendían cervezas, me eché 2 cervezas y luego mis amigos me dijeron, hey, estamos en nuestro hotel, no sé si quieras venir, pues la neta está bien padre, tiene alberca, hay un bar abierto para nosotros, neta, ven, o sea, está bien padre, ¿no? Y yo, a ver, pues
pues, o sea, ya bebí aquí en el hostal unos tragos, ¿por qué no ir a echar desmadre latino? Y pues me terminé yendo al hotel de mis amigos. Ya saben que tu tía España nunca pierde el tiempo. Hice amigos mochileros muy falsos. Muy falsos. Estuvo súper divertido, agarramos la peda un ratote, ya hasta como a la madrugada pues me fui, porque pues obviamente no te puedes quedar en un hotel que no es tu hotel. Llegué a mi hostal, dormí nada, empaqué y mis amigos así como de, oye, pues cáele, ¿no? Puedes desayunar con nosotros, cáele, pues qué pedo. Y dije, bueno, pues me voy con mis amigos los chiles españoles. Regresé a su hotel. Vagabunda mochilera. En la India. Ay, me voy destruida. Pero hoy es 10, no sé si es viernes, creo que sí. Estoy muy cruda, amigos, y me veo cruda. Hoy es nuestro último día oficial en esta aventura de India. ¡Wow! Y qué buen final, la verdad. Me vine al hotel de mis amigos mochileros falsos. Les pedí paro para que me dejaran mostrarle una de las habitaciones porque están increíbles. Están muy pasas de lanza de pro. Abres, tienes caja fuerte, o sea, como un hotel normal. Este cuarto está increíble, es demasiado increíble, está muy pro. Y también la regadera también, con una entrada muy indie. El lavamanos, muy rústico, muy bonito. Tu tía despeinada, el excusado. Lo más impactante que se me hizo este hotel es esto. Nunca usan papel del baño aquí. Es bien raro que usen papel del baño. Y miren este, está bien padre. O sea, está protegido. Pero vean, es una pasada. Y ahí está el bar. ¿Qué nos podemos quejar con esta vista? Abres esta cosa y aquí está el refrigerador. Tiene para test. Está increíble, no puedo creer. Y les costó menos de 1,000 pesos por habitación. O sea, se me hace impresionante. Es como, neta, ¿esto te costó menos de 1,000 pesos? Pero no, está bien. Así ustedes ya ven diferentes maneras. Pueden pagar menos de 1,000 pesos este increíble suite palacio. Pagar simplemente $5 por solo quedarse en una cama en un hostal. Hay muchas opciones. Lo importante es que viajen. En este hotel son súper buen pedo. Y me dejaron dejar mis moletas aquí en el luggage. Se los voy a mostrar porque neta está muy padre el hotel. Pero por mucho es el hotel más pasado de lanza que he encontrado aquí. Está muy precioso, neta. Se llama Casa de Morada. Tus tíos me ven con cara de what the fuck. Esto está súper padre. Así están súper bonitos. Está muy pasado de lanza, mis amigos mochileros falsos, neta, sí tienen muy buen gusto. En la mañana me colé el desayuno y no manches, estaba súper rico, era buffet. Aparte de que me serví leche en un cáliz, fue lo mejor. Está neta muy pasado de lanza de perfecto este hotel. Está neta muy chingón. Y aquí agarramos la peda anoche. Wow. Ah, qué lindo eres, Goa. Nada, no es cierto. Obviamente aún nos falta conocer más. Pero no manches. Ahí es el bar y ayer agarramos la peda ahí en el jacuzzi. Y hasta que nos corrieron ya nos vinimos para acá porque la abierta está abierta pues, 24 horas. Cosa que está increíble. Neta, no puedo creer que este hotel tan chingón cueste menos de 1,000 pesos la noche. La verdad sí me dieron celitos y dije, ay, ojalá me hubiera quedado más tiempo aquí y me hubiera quedado en este hotel. Wow, había sesiones de yoga. La verdad sí me quedé con muchas ganas de tomar una clase de yoga aquí. A ver si New Delhi nos da tiempo. Ellos tenían el plan de rentar motos e irse por ahí, ¿no? Y yo así como de, oh por Dios, qué padre, yo quiero ser ustedes. Y les dije así como de, ¿me puedo unir con ustedes a su plan de motos? Y uno de ellos, que fue el que se hizo más mi amigo, me dijo así como de, claro, claro, puedes irte con nosotros, te puedes ir en mi espalda, no hay ningún problema, tía. Y me terminé yendo con ellos de moto. Y como mis amigos falsos mochileros no pierden el tiempo, rentaron motos. Muy barata, ¿eh? ¿Sí? ¿Cómo te salió? ¿400 rupias? No. Si no me diera miedo manejar, me uní. Ellos no tenían dónde ir, yo era que tenía el GPS de internet, entonces pues, buscamos un lugar cercano. Fuimos a una bahía, que no me acuerdo el nombre, creo que era esta. ¡Adiós! Ahora. El camino
la bahía estuvo increíble, nos la pasamos súper padre, o sea, se sentía súper libre. Llovía pero muy poquito, no dejábamos de ver lugares verdes, íbamos con caravana de motos, así yo me sentía divina y dije, a huevo, siempre quise esto. Yo me sentía otra vez en Vietnam, ¿no? Con mi guerrero llevándome de viaje y una manada de motos cuidándome. ¡Wow! O sea, terminé mi viaje como siempre lo termino en moto y como más me gusta. Entonces andaba yo fascinada, andaba soñada de estar con estos guapísimos españoles de viaje. ¡Llegamos! ¡Qué bueno que no tengo huevos! Volver. Yo no veo... Mis amigos los falsos mochileros, ellos decían que eran falsos mochileros porque pues iban con muy buen presupuesto, iban con presupuesto de turistas, pero pues tenían look de mochileros, traían su mochila, pero pues se quedaban en hoteles súper fresa, comían súper bien, entonces era la carrilla de que eran falsos mochileros. Pues sí son mochileros, ¿no? Pero eran mochileros fresas, entonces yo les decía, ay, si ustedes son falsos mochileros, son los mochileros fresas. Me quedan súper bien de huevos todos. Uno de ellos tiene una barbería muy famosa en el sur de España, también te la bajan en la descripción. Bueno, los 4 chicos o los 5 que eran, neta, eran súper divertidos, eran súper buena onda. Muchas gracias, morros, si ven este video, gracias por haber cuidado de esta vagabunda. Estuvimos un rato dando el rol, fuimos al río, que el río la neta no era la gran cosa, lo que más disfrutamos fue el camino. Regresamos directo a mi parte favorita del día, la comida. Vine a comer con mis amigos falsos mochileros. Estamos con un cáliz y todo, o sea, sí son muy falsos mochileros. ¿Quién pide french fries aquí? O sea, neta son los guiris máximos. No. Pues el pique ahora no veas que voy a poner. Después de comer, pues su tía se tenía que ir, ¿no? Aquí. Pues bueno, chicos, lo mejor de las visitas mexicanas son cuando se van. Y yo, como siempre, no seré la excepción. Muchas gracias por cuidarme. Son muy buenos hombres. Más hombres españoles como ustedes, por favor. Ya era pronto para que me fuera, pero dije, yo no me voy de aquí sin conocer el mar. Me despedí de mis falsos amigos mochileros y me fui a la playa. Y la playa se me hizo, pues, como playas de Asia, ¿no? La arena es de otro color, es como cafecita, a veces es gris, el mar es súper gris. Me gustó la playa de Goa, no pensé que fuera tan turística. Cuando yo llegué y la vi de noche dije, pues es una playa X, ¿no? Hasta para qué vine. Pero ya después de que agarré el rol con los españoles, vimos paisajes, vi un templo que también estaba súper padre, súper colorido. Y luego vi la playa y dije, ay, no se me hubiera quedado más tiempo, sí está bonito. Aparte de eso, se miraba una playa como limpia, se miraba familiar, no se miraba peligroso. Pues en el muelle para llegar a la playa, pues era un puertito bonito. Entonces sí fue como de, ay, ojalá me hubiera quedado más tiempo. Hasta que se nos hizo venir a la playa de día. Ay, el clima está de Bueno, sexys, ya después de haber conocido el mar de Goa, podemos ir muy felices, muy tranquilos. Estos días, este día y medio lo agarré para puro relajación y reflexionar. Me la pasé increíble con mis nuevos amigos de España. No manches, qué bueno que los convencí de venir a Goa, porque ustedes no querían venir, ¿eh? Y no manches, la verdad es que fue de las mejores partes de mi viaje. Me encantó venir al mar, aunque sea un ratito. Y ya después de eso, pues ya, era hora de volver a New Delhi para hacer una escala rápida, porque de ahí volveríamos a China. No. Ya nos vamos. Ay, empieza nuestro camino de regreso a México. Primero Delhi, luego Shanghái y luego México. Se me hace bien interesante eso, que un lado es para mujeres y otro para hombres, porque las mujeres les revisan las mujeres.
agua potable, por favor no escupas, no seas marrano. Ando toda dormida. Pero ya llegamos a New Delhi. Bien, ahora a esperar la maleta, dormir un rato, porque mañana muy temprano sale nuestro vuelo a Shanghái. Apenas se dieron cuenta, muy pocos, que nos dijeron mal andén. Ese es el de Goa. Y es el número 4, no el 6. Yo me di cuenta porque mi maleta y dije, oye, en un momento, esa es mi maleta. ¿Por qué demonios está en el 4? Y ya se vinieron toda la raza. ¡Ay! Ya, y otros sellos nuevos. Nos pusieron 2 de que ya nos fuimos de la India. Una mochilera. Domingo 12 de agosto, casi 1 de la mañana. Se supone que mi vuelo llegaba aquí a las 8 de la noche, pero se retrasó 3 horas. Me pasó algo horrible que siempre que me pasa me da miedo. Me ha pasado como ya es la tercera vez, que es que te subes a tu avión y ya cuando se apunta a despegar dicen, híjole chavos, ¿qué? ¿Saben qué creen? Siempre no vamos a despegar porque el avión no sirve, lo vamos a regresar para que lo arreglen, pero no se van a bajar. Y tú así de, ay, gracias por darme toda la seguridad del mundo. ¡Wow! Air India, quiero viajar con ustedes siempre. Estuvimos como 2 horas leyendo en el avión, de por sí íbamos a salir 1 hora tarde y pues llegué bien tarde, pero muy tarde. O sea, yo quería, pues, o sea, si llegaba a las 8 pues yo pensaba irme a mi hostal y llegar al hostal a las 12, dormir un rato al mismo hostal que ya me había quedado aquí, el de Tours Travels, no sé qué. Y al final pues, o sea, pues ya por este inconveniente pues dije, bueno, voy a preguntar al hotel del aeropuerto, ¿no? ¿Y cuál, mi chavos? Cuesta como $120 y yo dije así de, pues mejor me duermo en un rincón ahí, ¿verdad? Y pues dije, bueno, pero antes de dormirme voy a comer un ramen o algo. Voy a un restaurante y no aceptan tarjetas y había pedido el ramen, esos ramen que tú te preparas y así, ¿no? Y así de que lo miro con cara de, güey, pues no es mi culpa porque me miró horrible porque ya me había preparado el ramen y es como, güey, pues uno piensa que va a viajar con su tarjeta y que se la aceptan en todo el mundo porque en todo el mundo te la aceptan. El único país donde neta he tenido pedos para que me acepten una tarjeta de Visa es en China. Y pues ya toda agüitada dije, bueno, pues ni pedo, voy a buscar ahí un cajero. Caminé horas de terminal en terminal y todos los cajeros, ninguno tenía mi tarjeta y yo así de puta madre. Aparte había estado aquí, entonces yo me acuerdo que alguna vez saqué dinero aquí, pero creo que fue antes de salir a la sala o cambiaba y luego ya sacaba en otros lados, pero no encontré ningún cajero, ninguno que sirviera. Todos me decían que no se podía, yo así como de mátenme. Fui a Family Mart, que es como el Oxxo de aquí, tampoco podía agarrar dinero, no podía pagar, estaba así de que comida. Y al final encontré una tiendita aquí en la terminal, no sé qué terminal estoy, solo sé que es la de Nacionales. Y ya me dijeron, si aceptan Visa. Y ya, por fin pago. Y pago, en vez de cobrarme 20 yuanes, me cobra 60. Puta madre. Y así de, mátame. O sea, ¿qué hago, güey? Y yo nomás la miré con cara así de, ¿por qué me haces esto? Al final ya me hizo esperar como 20 minutos y ya pude comprar mi coca, una coca china. Bien raras las cocas chinas, miren, son muy cool las cocas chinas. Una botella de agua para estar siempre hidratados. Ay, un ramen picoso que tiene carne. Yo no como carne si existe desde enero. Y no porque no me guste la carne, sino porque, pues no sé, la vida me ha hecho cambiar y pues uno crece y se hace señora y ya no quiere comer carne. Aparte esto seguro ni siquiera es carne, debe ser como perro, yo qué sé. Les juro que yo quiero ser una persona paciente, quiero amar a todos los seres del universo, en especial a los chinos, porque pues hacen cosas bien padres, ¿no? Pero luego entro al baño y veo esas cosas, o en todos lados, en el aeropuerto y se me pasan. Porfa, no hagan eso, porque escupen ahí, hay un bote ahí, ahí está el excusado porque escupen ahí. Hay cosas que no entiendo, independientemente del idioma y esas cosas, como el hecho de que en este aeropuerto no tienen aire acondicionado. Neta, sexy, está súper caliente y como que entra aire de algunas partes, pero, o sea, no encuentro ningún lugar donde me pueda quedar porque está todo bien caliente. Neta, este aeropuerto es el único aeropuerto que me ha tocado que no tiene aire acondicionado. Y para dormir está cabrón, porque pues no sé si lo apagan como de noche, como para que la gente no se duerma aquí, pero pues obviamente te vas a dormir en el aeropuerto, no vas a pagar así, vas a estar nomás unas 8 horas. Yo las pagaría si estuviera en un país barato, pero pues Shanghái no está tan barato, eso de $120 por unas horitas, pues como que no. Estoy viendo si me voy a otro terminal que tenga aire acondicionado. Busquen Aeroméxico, si encuentran Aeroméxico, volvemos a casa. Pues ya me di cuenta que en terminal ni 1 y 2 está en nuestro abordaje, así que vamos a caminar por allá a ver si encontramos un lugar con aire acondicionado. Pues le pregunté a uno de tus tíos y no hablaba inglés, le pregunté a otro tío y tampoco hablaba inglés, le pregunté a tu sobrino y si sabía y me dijo que pues que no sabía, pero que seguramente era en terminal o en la 2 o en la 3 y vas a ver. Voy a ir como a una parte donde está como el letrero de todas las terminales, aunque aquí sí hay aire acondicionado en estos pasillos, entonces sí sentí así como de ay, fresquito. Igual y me duermo por aquí, solo tenemos que ver dónde hacer camping, donde pueda cargar mis cosas, donde pueda echarme y no haya mucha gente pasando, porque ahorita son las 2, no hay nadie, pero no manches, hoy en cuanto son las 6 de la mañana, aquí se pone como si fuera el mercado de Tlalpan. Aquí es la zona de los caídos o de los codos que no quisimos pagar. Hotel, allá a lo lejos se ve un señor que también anda ahí, de hecho ese señor no tiene brazo, pero pues no lo voy a grabar cerca porque respeto.
Aquí donde hay como los carritos de policía, hay conectores y hay banquitas. Ustedes, no son bancas, olvídenlo. ¿Qué dicen? Nos dormimos en esa banquita como tu tío. El problema de dormir en estas bancas es que, pues, no tienen conectores. Y yo quiero tener un lugar donde me conecte. ¿Qué hace tu tío? Ya me ganó la banca, maldita sea. O a lo mejor solo quería que lo grabara. Sí, solo quería que lo grabara el cabrón. Nomás se sentó ahí para arruinarme el video y ya se fue. What the fuck? Se me quedan viendo mucho, carajo. Deja de verme. Aquí hay conectores, hay un suelo firme. Pero es que no me gusta porque hay muchos de tus tíos allá. Mejor vamos a la terminal que nos toca y ahí vemos dónde nos acomodamos, ¿va? Yo me quería quedar en este hotel, pero pues estaba lleno. Y de aquí me mandaron a otro que estaba a $120 y dije, no, mi chavo, yo soy mochilera. Ahí se ve el metro a lo lejos, pero obviamente está cerrado. O sea que aquí se va súper llenar cuando pues el metro se abra, así que pues no nos podemos quedar dormir aquí. Busquen Aeroméxico. Quien encuentre Aeroméxico, me lo llevo de viajes. ¡Ah, ya lo encontré! Híjole, ya no los llevé. La neta, él se vio bien sabio escondiéndose atrás de ese letrero. Ni le entra luz ni lo molestan. Ya tenemos listo nuestro campamento. Aquí en la de tu tío, por el conector. Conecté mi compu, mi batería, mi teléfono, mis zapatos. Allá no estoy descalzada. La toalla cobija multiusos para taparme. Ahora un antifaz y unos tapones para poder dormir. Cállese, señora. Hay gente que quiere dormir, carajo. No es cierto, estoy jugando. Y esto lo voy a usar de almohada porque mi mochila está bien puerca. Obviamente lo voy a poner en mi jeta. Entonces mejor pongo esta y ya no es tan insalubre. Ahora sí, con todo listo, ya me puedo dormir. Buenas noches, sexys. Nos vemos en 10 horas. Bueno, en 8. Vagabunda mochilera. Buenos días, domingo 12 de agosto, 17 de la mañana. ¡Wow! Sí dormí, Uno me ve feo. ¿Qué me ven, carajo? ¿Qué me ven? ¿Qué me ven? Tú también, ¿qué me ves? Tú también, pinches chinos, dejen de juzgarme. Dejen de juzgarme. Hay gente que hace videos en YouTube. Vamos al baño, así calarnos y luego ya podemos abordar. Que bueno, ya me tiene harta este país donde te juzgan. Solo espero que la lluvia no retrase mi vuelo porque, cómo es común eso. O que me ayude a que alguien no se sube al avión y yo sí. Y es que aquí todos comemos ramen. Todos comemos ramen, todos. Hasta el niño que pasó, hasta tu tío con ropa formal come ramen. Todos comemos ramen. ¿Se acuerdan qué pacífico y tranquilo estaba ayer esto? Pues vean cómo está ahora. ¿Dónde estaban los chinos? Aquí están. Y al final, pues ya, se nos acabó esta nueva aventura mochilera. Nadie viene por mí al aeropuerto, nadie. ¿Y hoy? Tuve buena. Viene por ti. No. Qué bueno volver a México. Este viaje, sin duda alguna, Sexys nos enseñó más que ninguno otro. Aprendimos sobre el valor de nosotros mismos, sobre el valor de los demás seres vivos. Aprendí que por más que seamos de culturas diferentes, al final todos somos hermanos de planeta y tenemos corazón. Aprendimos que nadie puede limitarte a cumplir tus sueños, solo tú mismo. Aprendimos que siempre la comida más rica no es la más cara. Aprendimos que lo más sagrado que podemos tener es el amor propio y sobre todo que lo más importante es vivir. Vive como nunca, pero sobre todo, vive para ti.